Los ataques a mano armada de embarcaciones se han dado desde la antigüedad. Antes, los bandidos se llevaban el cargamento, pero ahora prefieren pedir un rescate por el barco junto con la carga y la tripulación. La comunidad mundial intenta resolver este problema de varias maneras, pero ¿qué tan eficaz es esto? Los piratas existen desde la antigüedad, desde el momento en que se empezó a transportar mercancías por mar. Desde entonces, los ataques a buques se han producido regularmente en diferentes partes de los océanos del mundo con una frecuencia variable. El principal objetivo de los ataques siempre ha sido el dinero. Por supuesto que rara vez se transporta como tal, por lo que los atacantes se apoderan de los cargamentos y los venden en tierra. También son bien conocidos los corsarios, a los cuales un país les concedía el derecho de robar y hundir los buques mercantes y militares de otros países, con el fin de eliminar a sus rivales. Se considera que la edad de oro de la piratería fue a finales del siglo XVII y principios del XVIII, cuando se formó la imagen clásica de los piratas del mar, conocida por muchos largometrajes y libros. En el siglo XXI el mundo ha cambiado, el volumen y el valor de la carga transportada se ha multiplicado. Según las estadísticas, más del 60% de las mercancías del mundo se transportan por mar. Un buque mercante solitario cerca de la costa se convierte en un buen objetivo para los piratas. Cada año se producen más de 100 ataques, a veces con resultados trágicos. Además, los piratas suelen tener conocimiento de sus potenciales víctimas y van debidamente armados para actuar en tal caso. En la historia reciente, una alternativa al robo de tiempos antiguos ha sido pedir un rescate por un barco secuestrado y su tripulación. Según la Oficina Marítima Internacional, se pierden casi $16.000 millones al año por los robos y posterior rescate del navío y la tripulación. Los retrasos en las entregas, los seguros y otros factores asociados a la piratería. Los piratas modernos son tan osados que intentan atacar buques de guerra y disparar a helicópteros militares. En el caso de los militares está claro que les devolverán el fuego para abatirlos, pero ¿por qué entonces la tripulación de un barco no puede utilizar armas de fuego para protegerse de los ataques? Después de todo, según el derecho internacional, el uso de la fuerza solo debe limitarse hasta que sea necesario para la autodefensa. No obstante, los propietarios de buques y la tripulación deben cumplir las leyes y reglamentos vigentes en el territorio específico donde se encuentra el buque. Por ejemplo, muchos países tienen sus propias leyes y reglamentos que regulan el uso de armas de fuego en sus aguas y puertos. Para mantenerse a salvo, los portacontenedores y otros buques de carga han desarrollado una serie de ingeniosas tácticas defensivas. La mayoría de los buques mercantes utilizan métodos de defensa no letales. En la actualidad, el principal método para disuadir a los piratas es el uso de cañones de agua. Estos son capaces de lanzar hasta 5.000 litros de agua de mar por minuto. Desarrollados por un renombrado fabricante de equipos contra incendios, los cañones de agua generan una presión de agua de hasta 8 kilos por centímetro cuadrado, suficiente para desviar a las embarcaciones de su rumbo y hacer que los piratas desistan de atacar de repente. Las toberas en sí están hechas de acero inoxidable resistente al agua de mar y están equipadas con servomotores y cámaras de video para controlarlas de forma remota, y también pueden funcionar en modo automático. Esto ayuda a mantener a salvo a la tripulación del barco, ya que los piratas modernos utilizan incluso ametralladoras para disparar a los buques de transporte civiles. Aunque muchos dudan de la eficacia de los cañones de agua, la práctica ha demostrado que son un método viable para lidiar con las pequeñas lanchas a motor utilizadas principalmente por los piratas, que se ven incapaces de maniobrar y en la mayoría de los casos se retiran. La variedad de cañones de agua utilizados es bastante amplia, como los de tipo carrusel, que crean una barrera insuperable a los intentos de los piratas armados de subir a la cubierta de un barco. Esta cortina de agua fue inventada por ingenieros japoneses. También son muy eficaces las barreras eléctricas de protección, que son versiones más sofisticadas de las alambradas de púas. También son muy apreciados los diversos tipos de trampas de redes diseñadas para enredar las hélices de las embarcaciones piratas e inmovilizarlas por completo. Otras armas no letales son los sistemas acústicos de largo alcance, los cañones de aire, las granadas de pelotas de goma, los láseres cegadores y las pistolas paralizantes.
Todo esto, sin embargo, no suena demasiado convincente cuando se sabe que el otro bando tiene un fusil de asalto Kalashnikov. Por eso cualquier marinero es capaz de nombrar los posibles hábitats de los piratas, aunque lo despierten en medio de la noche. Las costas de Somalia, Nigeria, el Golfo de Guinea, el sudeste asiático y en particular el estrecho de Singapur, las costas de Venezuela, entre otros, son lugares en los que abundan los piratas. Todos estos lugares están plagados de piratas que, a pesar de tener objetivos a menudo similares, secuestran a la tripulación, exigen rescates, utilizan armas diferentes y muestran comportamientos peculiares dependiendo de la región. Por ejemplo, en el estrecho de Malaca, situado entre Indonesia y Malasia, se han producido saqueos desde la antigüedad. Es una ruta muy transitada, por la que pasan más de 50.000 barcos al año. En algunos lugares el estrecho es muy angosto, por lo que es ideal para las emboscadas. Por regla general, los piratas asiáticos prefieren obtener ganancias revendiendo los cargamentos robados, extrayendo petróleo o combustible, robando los objetos personales de los tripulantes. Si el barco es pequeño, pueden llevárselo entero para repintarlo y venderlo o utilizarlo para el contrabando. Cuando las guardias costeras de varias naciones se han unido para patrullar las aguas locales, el número de ataques ha disminuido, pero el problema no ha desaparecido del todo. Sudamérica también es un foco notorio de piratería. La pobreza y el desempleo empujan a los que antes eran pescadores a la delincuencia. Las principales actividades de los piratas locales son el robo, el secuestro para pedir rescates y el contrabando de droga y armas. Los ataques son violentos y letales con frecuencia. La mayoría de los ataques ocurren cerca de los puertos y la guardia costera no siempre puede prestar ayuda. Hay sospechas de que los delincuentes cuentan con la ayuda de funcionarios corruptos. En África, el Golfo de Guinea tiene mala reputación, donde abundan los piratas nigerianos en particular. Están muy bien armados, a menudo están ebrios o drogados, atacan a la velocidad de un rayo y están preparados para actuar desesperadamente. Atacan en grupos de 6 a 10 personas en 2 o 3 embarcaciones. En la mayoría de los casos, el principal objetivo de los bandidos locales es secuestrar un buque petrolero y pedir un rescate a cambio. Pero los piratas más conocidos del continente africano a principios del siglo XXI son los de Somalia. Este país es uno de los más pobres del mundo. Desde que estalló la guerra civil y el presidente fue derrocado en 1991, el Estado se ha quedado sin gobernante y sumido en el caos. El país está dividido entre varias bandas y cabecillas. Los tiroteos y bombazos constantes han convertido las ciudades en ruinas. La población, ya de por sí pobre, se empobreció aún más. Para ganarse la vida, muchos lugareños se dedicaron a pescar en el mar, pero con el tiempo eso se volvió inviable. Barcos pesqueros extranjeros empezaron a surcar las costas somalíes sin ningún control y algunos incluso vertían residuos tóxicos en el agua. Todo esto provocó el declive de la fauna marina. Según los somalíes, primero quisieron expulsar a los extranjeros de sus costas, pero el diálogo no sirvió de nada. Así que decidieron secuestrar los barcos para pedir rescates. Resulta que Somalia es una ruta marítima muy frecuentada entre Europa y Asia, por lo que transitan hasta 250 barcos al día. Los somalíes consideraron que tenían derecho a cobrarles una especie de impuesto y se autodenominaron los salvadores del mar. Grupos de piratas armados con fusiles de asalto y lanzagranadas alcanzaban los barcos en pequeñas embarcaciones con motores potentes. Subían a bordo usando escaleras y llevaban a cabo el secuestro a punta de pistola. Con cada operación exitosa, el precio del rescate aumentaba de cientos de miles a varios millones de dólares. Para un país pobre, esto era muchísimo dinero. Cada vez habían más delincuentes en el mar y los secuestradores se hacían cada vez más frecuentes. Los piratas aumentaron en número, los ataques se hicieron más frecuentes y en el 2008 el mundo entero ya hablaba del problema. Así fue como acabaron algunos de los ataques. En septiembre del 2008, unos piratas somalíes secuestraron el carguero ucraniano Faina. Fue noticia a nivel mundial en aquel momento. El buque transportaba equipamiento militar de Ucrania a Kenia. El Faina fue alcanzado y tomado por piratas con lanchas a motor. Los secuestradores llevaron el barco a la costa somalí y exigieron $32 millones como rescate. Pero luego redujeron la cantidad a $3.200.000. La negociación y el cobro del dinero tardaron más de 4 meses.
Durante todo ese tiempo, los 21 miembros de la tripulación permanecieron en unas condiciones muy duras a la espera de ser liberados. El pago se lanzó desde un avión. 2 maletas llenas de dinero cayeron al mar en paracaídas. Los secuestradores se repartieron el dinero del rescate durante otras 24 horas antes de abandonar el barco. La historia del secuestro del buque mercante estadounidense Maersk Alabama terminó de forma muy diferente. En el 2009, a unos 500 kilómetros de la costa de Somalia, 4 piratas lograron alcanzar al portacontenedores en una lancha a motor, abordarlo utilizando una escalera y tomar como rehenes a su capitana y a otros 2 miembros de la tripulación. Los demás tripulantes se escondieron en una habitación blindada y poco después tendieron una emboscada y capturaron al jefe de los piratas. La situación se volvió muy tensa. La tripulación estaba dispuesta a intercambiar al jefe pirata por el capitán con la condición de que los somalíes abandonaran el barco. Los piratas abandonaron un bote salvavidas, pero se llevaron al capitán ya que querían al menos pedir un rescate por él. Luego, un buque de guerra estadounidense con marines a bordo se acercó al lugar y los francotiradores abatieron a 3 piratas con 3 disparos simultáneos. El cuarto sobrevivió y fue enjuiciado en Estados Unidos y condenado a 33 años de prisión. El capitán fue liberado y regresó ileso a casa. En consecuencia, 20 países iniciaron misiones de patrulla de buques civiles escoltados por buques militares en el Golfo de Adén. Desde entonces, las actividades de los piratas han disminuido considerablemente. Por otro lado, los buques de carga han empezado a llevar guardias armados a bordo. En el 2013, uno de los líderes piratas más influyentes de Somalia, Mohamed Abdi Hassan, alias Bokazas, fue detenido y condenado a 20 años de prisión. Como resultado, los ataques frente a las costas de Somalia se han reducido a casos esporádicos al año, pero aún es pronto para hablar de una victoria total. Los piratas modernos, estén donde estén en el mundo, son bandas criminales bien organizadas. Hoy en día secuestran superpetroleros, incluso en pequeñas embarcaciones y en pequeñas cantidades. Los piratas se aprovechan de que está prohibido portar armas en los buques civiles y de que los barcos militares no pueden entrar libremente en las aguas territoriales de otro país. El éxito de los ataques se ve facilitado por las nuevas tecnologías, computadoras, navegadores GPS, teléfonos y radios que ayudan a rastrear el objetivo y a coordinarse rápidamente durante un ataque. La lucha contra la piratería es difícil, pero no imposible. Los guardias de seguridad armados que suben a bordo cuando se pasan por zonas peligrosas han demostrado ser eficaces. Si se produce un ataque, los mercenarios abren fuego y esto es suficiente para que los piratas se retiren. Sin embargo, no todos los propietarios de buques están dispuestos a contratar guardias y la legislación no siempre lo permite, por lo que hay que confiar en los sistemas de defensa del barco. Alambres de púas a lo largo de los costados, cañones de agua y granadas aturdidoras. Si un buque es abordado, la última forma de protección para la tripulación es la llamada ciudadela, en la que los tripulantes se encierran en una habitación blindada con provisiones y emiten una señal de SOS a la espera de que llegue la ayuda. Pero incluso entonces, los buques militares no siempre están preparados para acudir inmediatamente al rescate. La zona de los posibles ataques es muy extensa y los piratas pueden adentrarse mucho en el mar, utilizando buques más grandes, conocidos como buques nodriza, para abastecer a las lanchas más pequeñas. Si los militares llegan rápidamente y neutralizan a los piratas, la cuestión es qué hacer con ellos, dónde entregarlos, dónde retenerlos y bajo las leyes de qué país serán juzgados. Algunos piratas son desarmados y liberados, mientras que otros son encarcelados. También es importante comprender que, en la mayoría de los casos, los ataques son cometidos por piratas de bajo nivel, que hacen todo el trabajo sucio, y solo obtienen decenas de miles de dólares de los pagos de rescates millonarios. La mayor parte de las ganancias se la llevan los cabecillas en tierra y los inversores que financian los ataques. Además, muchos expertos creen que funcionarios gubernamentales encubren a los piratas que reciben su parte del botín. Funcionarios de varios ministerios también son sobornados para proporcionarles información a los piratas sobre la ubicación de los barcos y la carga que llevan a bordo. Se trata de un negocio ilegal, pero lucrativo y bien establecido. Así, la piratería se ha convertido en un impuesto no oficial sobre el comercio mundial en general. Las pérdidas ascienden a miles de millones de dólares anuales, lo que supone un aumento del coste de las mercancías transportadas. No ha habido una tendencia reciente de reducción en las estadísticas mundiales de ataques piratas.
Año tras año, las cifras aumentan y disminuyen. Si los buques militares consiguen que una zona sea segura, los ataques aumentarán en otra. El problema de la piratería nace en tierra y va de la mano de la pobreza, el desempleo y la corrupción. Eso es todo, amigos. Denle me gusta si han aprendido algo nuevo. Escriban sus comentarios y hasta pronto.